Buenas tardes, les voy a hablar sobre las problemáticas sociales en contexto inmediato del sector Itagüí en Chimeneas. Mi nombre es Lady González Escudero, soy estudiante de la especialización en planeación urbana del Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, en el contexto inmediato, pues les voy a hablar sobre las problemáticas del sector de Itagüí, que están ubicados, pues el sector de Itagüí es una ciudad que está ubicada en el Valle de Aburrá, vecino de Medellín, vecino de Envigado, de Sabaneta, San Antonio de Prado. Listo. Y el sector en específico es Chimeneas. Entonces les voy a hablar un poco sobre las problemáticas sociales que se presentan en este sector. Primero que todo, vamos a iniciar con cuál es el papel de los actores sociales en el desarrollo social urbano. El papel de los actores sociales es muy importante, pues son ellos quienes resuelven y le dan la lectura de las necesidades que tiene la población en un territorio específico. Son quienes se encargan de desarrollar estrategias para formular, realizar y caminar todos los desarrollos urbanos de los actores. Depende que sea un desarrollo controlado o descontrolado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evidencia la espacialización de las relaciones sociales en el territorio si entendemos el territorio como escenario de las relaciones sociales? Entonces se da por medio de la apropiación del espacio, de espacios por parte de la sociedad, donde le dan uso de acuerdo a las necesidades que nos están supliendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este sector que las sociedades se apropian de los espacios, los utilizan, entonces empiezan a haber interferencias dentro del desplazamiento poblacional, no hay andenes lo suficientemente espaciosos pues como para este tipo de vivencias. Se evidencia también por los asentamientos urbanos de clases medias altas, desplazando la sociedad que no cuenta con los recursos hacia las periferias, pues estos asentamientos generan la necesidad de construcción de nuevas vías y equipamientos. Entonces vemos que la ciudad se empieza a partir, a dividir, a fragmentar entre los que son más beneficiados pues tecnológicamente, económicamente, socialmente, y los que no son tan beneficiados. Entonces empiezan a desplazar estas poblaciones hacia las periferias. Se produce también aumento en la valorización del sector, lo que causa que las personas de bajos recursos no puedan subsistir ahí. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en el que hay un desarrollo urbano, entonces hay nuevas vías, hay nuevos equipamientos, entran nuevas tecnologías, entran nuevos comercios, nuevas economías, lo que encarece un poco el sector y ya las personas que viven ahí, que las habitan, no tienen la capacidad para subsistir dentro de ellas. Entonces eso también genera desplazamientos. Bueno, entonces también hay un desarrollo de la infraestructura mal planteada, pues no se cumplen con los diseños necesarios para que sean bien desarrolladas. Entonces vemos ausencias de andenes, pasos peatonales, las escuelas no tienen entonces como esa seguridad, esa cobertura que necesita para que los niños de pronto pues, no tengan accidentes. Entonces, como la imagen se ve, vemos lugares con vías sin andenes, sin lugar por donde transitar, entonces eso se vuelve un poco peligroso. Bueno, también en la segregación de las sociedades, pues la construcción de urbanizaciones con barreras, muros, rejas, setos, generan fragmentación en la sociedad, inseguridad, violencia, pues puesto que todos los exteriores quedan aislados. Entonces vemos unas barreras entre todas las urbanizaciones, creando nudos dentro de la misma ciudad, fragmentando, dividiendo los espacios donde estas partes exteriores se convierten en focos de inseguridad. Bueno, ¿qué otras formas de materialización de las problemáticas sociales urbanas podemos encontrar? Entonces, como hemos hablado, la mala apropiación del terreno. Entonces, debido al plan de desmotivación para el uso del vehículo privado, la infraestructura no cuenta con parqueaderos. Entonces, con la necesidad de parqueaderos se da informalmente, apropiándose de las vías y obstaculizándolas.
Entonces vemos como los vehículos privados empiezan a ocupar las vías de tránsito vehicular, y esto genera atascos, congestiones, no hay desplazamientos fluidos. ¿Y eso por qué se da? Porque como ya se está quitando, pues como o sea, se está tratando de desmotivar a las personas para que no usen vehículos privados, entonces ya las urbanizaciones no tienen obligaciones para construir, pues como para brindarle a todos los habitantes parqueaderos. Entonces estos empiezan a apropiar de los exteriores. También vemos la apropiación de terrenos ilegalmente para suplir estas necesidades de una construcción o de una edificación mal planeada. Entonces, si vemos en la imagen, podemos ver que la urbanización que está en el fondo está ocupando una parte exterior que es pública, que es una vía, e inclusive está cerrada con malla. Entonces, primero pues le estamos, digamos, como robando un espacio importante para la circulación vehicular, para la creación de andenes, de ciclorrutas, todo. ¿Por qué? Por el beneficio privado, ¿sí? No por el bien común. Infraestructuras que no suplen las necesidades de la sociedad, son solo preocupadas por generar vías que conecten las grandes construcciones de viviendas. Volvemos a lo mismo, no vemos andenes, no hay pasos peatonales, no hay circulación para el caminante. Simplemente lo importante es articular estas nuevas edificaciones sin importar bajo qué situación. Entonces vemos las personas caminando en las mismas calles. Bueno, la informalidad del empleo. Entonces se da porque no hay suficiente empleo, ni beneficios del gobierno, ni ayudas para las personas más vulnerables, por lo que se toman los espacios para crear sus propios empleos y así suplir sus necesidades del día a día, lo que genera a la sociedad problemas de desplazamientos y barreras al caminar, ocupaciones mal planeadas, ¿sí? Un empleo informal. Entonces, a raíz de la mala planeación, los espacios públicos se dan a raíz de la mala planeación de los espacios públicos se dan como resultado los espacios sobrantes y residuales después del desarrollo de infraestructuras o equipamientos. O sea, los espacios para las personas no se dan como medios planeados, sino como espacios que sobran de lo que se está realizando. También pues una de las problemáticas es el desarrollo de edificios con alta densidad poblacional, sin tener una buena infraestructura y equipamientos, además de que sus diseños en viviendas son muy pequeños, con un gran número en su núcleo familiar, donde el nivel de hacinamiento se hace evidente y aparece la incapacidad del territorio de suplir la necesidad de las personas que lo habitan. Son demasiadas personas habitando un lugar y la infraestructura pública y exterior no da abasto para esta cantidad de personas, como pudimos ver en las problemáticas anteriores. También pues una de las dinámicas sociales de gran impacto es la prostitución. Se genera mucha prostitución y esta dinámica genera mucha violencia, focos de inseguridad, aislamientos de los habitantes, poco sentido de pertenencia e inclusive abandono. Entonces, ¿para qué sirve el desarrollo social? El desarrollo social sirve para la erradicación de la pobreza por medio de estrategias, mejoramientos del acceso a los recursos e infraestructura, abastecimiento de las necesidades básicas, disminución de la vulnerabilidad. Sirve para la creación de empleo productivo y reducción del desempleo por medio de políticas de educación, capacitación y trabajo, mejoramiento de la calidad, oportunidades de trabajo y empleo. Integración social con gobiernos sensibles a las necesidades de su población, no a la discriminación ni a la tolerancia, al respeto, a la igualdad y a la justicia social. Disminución de problemas sociales, violencia, delincuencia y drogas ilícitas. ¿Cuáles son los compromisos del desarrollo social? Entonces, el desarrollo social tiene un compromiso muy grande, que es ayudar a los países a acelerar el progreso social y fomentar un entorno social que brinde bienestar a la población,
que luche con la reducción de la pobreza y desigualdad, género, etnia, raza y discapacidad. También estrategias para lograr y mejorar el bienestar de la población del territorio, haciendo énfasis en los sectores más vulnerables por medio de un crecimiento económico sustentable, reducción de la pobreza y promoción de la equidad. Las estrategias de desarrollo social deben ser iguales para todos los contextos. Desde mi punto de vista, no deben ser iguales, pues cada contexto genera un fenómeno urbano diferente. Además, va de la mano del entorno cultural, ecológico, económico, político y espiritual de cada territorio, no solo el contexto físico y espacial. Sin embargo, deben acoger el territorio en su totalidad para no generar parcialidades. Muchas gracias.